Extraterrestres de las profundidades. Una vez que hayas probado el vuelo, siempre caminarás por la tierra con la vista mirando al cielo, porque ya has estado allí, y allí siempre desearás volver. Leonardo da Vinci. Hay historias que parecen perderse entre la leyenda y la realidad. Una de esas historias se refiere a Tsarichina, un pueblo a unos 38 kilómetros a las afueras de la provincia de Sofía, en Bulgaria. Aquí donde el tiempo parece haberse detenido, aún hoy, y donde es posible admirar un paisaje duro e incontaminado. En diciembre de 1990, soldados búlgaros cercaron un área de tierra habitada por unos pocos agricultores locales. Gracias a la ayuda de algunas excavadoras y mano de obra, en un par de años, toneladas de tierra fueron excavadas en busca de algo, y la ciudad rápidamente se convirtió en uno de los más importantes centros de interés de la ufología moderna, obteniendo incluso el título de el Área 51 europea. Pero no fueron los soldados los que participaron en esta operación. Los médiums y psíquicos capaces de comunicarse con energías desconocidas también jugaron un papel fundamental. Hubo una en particular cuya notoriedad se apuntó a convertirse en un fenómeno mundial. El nombre que se destaca entre estos eventos es el de Baba Vanga, una mujer con extraordinarias habilidades clarividentes que era capaz de comunicarse con espíritus y entidades alienígenas, revelándonos que hay una dimensión donde no todas las verdades son visibles a los ojos humanos. Amada en su país de origen, hasta el punto de provocar un velo de nostalgia a los ojos de quienes la conocieron y disputaron en todo el mundo por sus fuertes declaraciones, ella tuvo una vida que estaba lejos de ser simple, pero llena de encuentros increíbles. Y así comienza nuestro viaje a través del tiempo. Capítulo 1. La vida de Baba. Baba Vanga nació prematuramente en Strumica, el 31 de enero de 1911, en los territorios del entonces Imperio Otomano, o de la actual Macedonia del Norte. En las primeras horas de su vida, sus padres, Pando Surchev y Parashkeva Surkeva, se negaron a darle un nombre porque, según la tradición local, era necesario estar seguro de la supervivencia del recién nacido para poder darle uno. Sin embargo, cuando la niña lloró por primera vez, una partera del hospital, impulsada por una fuerza magnética, sintió el deber de ir en contra de todas las formas de superstición local, y en la gélida tarde de invierno de ese día, salió a la calle con la bebé en brazos. Algunos de los que pasaban se detuvieron, curiosos por saber qué hacía la mujer allí, y cuando la partera explicó que estaba buscando un nombre para la bebé, le dieron algunas sugerencias. El primer nombre que se recomendó fue Andrómaja, que significa la que pelea contra los hombres, pero fue rechazado porque era demasiado griego, lo que no presagiaba nada bueno, dado el sentimiento antihelénico de la época. Un segundo transeúnte recomendó el nombre Vangelia, que significa buenas noticias, y este fue aceptado de inmediato. Pasaron los días y la pequeña mostraba ser extremadamente combativa ante las adversidades de la vida, por lo que su nombre fue registrado como Vangelia Pandeva Gushentrova. Pero la gente no solo le dio un nombre. Debido a un extraño giro del destino, 3 años después, los eventos que siguieron marcaron de manera indeleble el futuro de Vangelia, obligándola a recibir el cuidado y la caridad de sus amigos y parientes por el resto de su vida. Su padre, Pando Surchev, militante de la ORMI, Organización Revolucionaria Macedonia Interna, era un movimiento revolucionario de liberación nacional en los territorios del entonces Imperio Otomano, y fue reclutado por el ejército búlgaro en 1914 para participar en la Primera Guerra Mundial, mientras que su esposa enfermó y murió por causas desconocidas meses después de su partida. Cuando Surchev regresó tras el final de la guerra, la ciudad de Strumica había pasado del control búlgaro al serbio y fue arrestado por las autoridades locales por actividades ilegales en apoyo de Bulgaria, confiscando también todas las propiedades de su familia, quienes vivieron en la pobreza durante muchos años.
A pesar de las dificultades económicas y de su corta edad, la infancia de Vangelia fue serena y creció mostrando una marcada inteligencia. Pero junto a esas preciosas características, sus propensiones hacia el mundo de lo paranormal también comenzaron a manifestarse. A través de un juego que inventó llamado Curación, la pequeña Vangelia se hizo pasar por una sanadora y fingió inventar curas a base de hierbas para sus amigos que fingían estar enfermos. Pero un día, la fatalidad del destino cambió su vida para siempre. Su padre se volvió a casar y por lo tanto le dio a su hija una madrastra. Todo parecía volver a la normalidad una vez más, pero en un día brillante mientras ella jugaba en el campo, sucedió algo impredecible. Un tornado la levantó del suelo y la llevó por los aires, hasta que desapareció en el cielo. Los relatos de testigos después de que la encontraron dejaron a todos profundamente perturbados. Vangelia estaba aterrorizada. Sus ojos estaban tan cubiertos de arena y polvo que ya no podía abrirlos sin sufrir un dolor intenso. Una vez que la trajeron de vuelta a casa, sus padres intentaron hacer todo lo posible para salvar su vista, pero el dinero que tenían solo permitió una operación parcial, y a la edad de 12, el mundo de Vangelia se oscureció para siempre. A pesar de esta terrible condición, continuó sus estudios. En 1925 se matriculó en una escuela para discapacitados visuales en la ciudad de Zemun, en el Reino de Yugoslavia, donde aprendió a leer braille, realizar pequeñas tareas domésticas como coser, cocinar y limpiar, e incluso aprender a tocar el piano. En breve, Vangelia demostró que poseía excelentes habilidades prácticas y una memoria increíble. Lamentablemente, su experiencia no duró mucho, porque tras la muerte de su madrastra, se vio obligada a interrumpir sus estudios y regresar a casa. Vangelia tuvo que cuidar a sus hermanos menores, y debido a las condiciones económicas que sufría la familia, empezó a trabajar todos los días. Alrededor de los 16 años tuvo su primera visión. Gracias a unas ovejas que le habían robado a su familia, su padre entendió que Vangelia podía mirar el mundo que la rodeaba sin verlo realmente. La niña vio en su mente el lugar donde habían estado escondidas las ovejas, como si estuviera allí, justo frente a sus ojos. Su padre, incrédulo a las pocas horas, regresó con las ovejas, y a partir de ese momento se dio cuenta de que Vangelia podía ver el futuro. Esta habilidad suya mejoró día a día hasta estabilizarse a la edad de 30 años. En este periodo y hasta después de la Segunda Guerra Mundial, Vangelia, ahora conocida como Baba Vanga, atrajo a muchos seguidores convencidos de su curación y habilidades clarividentes. Una gran cantidad de personas la visitaron, algunas esperando ayuda para localizar a sus familiares perdidos en la guerra, otros para encontrar el lugar donde sus seres queridos pudieron haber muerto, otros más para curar horribles heridas causadas por la lucha, gracias a sus prácticas de medicina herbaria. Todos volvieron a ella al menos una vez, para agradecerle u ofrecerle algo a cambio de sus servicios, y su alma amorosa quedó grabada para siempre en la memoria de quienes la conocieron. Inevitablemente, la voz del pueblo se extendió y el 8 de abril de 1942, el zar Boris III la visitó para pedirle una consulta, probablemente por los temores causados por la Segunda Guerra Mundial. Bulgaria solo logró obtener la región de Dobruja, gracias al apoyo tácito del Tercer Reich, y el zar se vio así obligado a aliarse con el eje Alemania-Italia. En esa ocasión especial, Vanga solo le dijo al zar que recordara una fecha determinada, el 28 de agosto. Al año siguiente, exactamente el 28 de agosto de 1943, el zar murió por envenenamiento, hecho que se produjo en circunstancias misteriosas. El caso del zar Boris III hizo que la fama de Baba Vanga se expandiera tanto que recibía visitas de todas partes, gente común y dignatarios, así como políticos búlgaros de varias repúblicas soviéticas,
que cada vez comenzaron a solicitar sus servicios más seguido. Uno de ellos, el más famoso, aunque sea un hecho no verificado, fue el encuentro con Leonid Brezhnev, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y presidente de la URSS de 1964 a 1982. Pero el fino velo del tiempo reveló mucho más a la mujer que, aunque semianalfabeta y ciega, de alguna manera predijo muchos acontecimientos, algunos de los cuales se hicieron realidad muchos años después de su muerte. Uno de estos en particular incluso condujo a su arresto. En 1952, declaró ante las potencias soviéticas que sabía que el 5 de marzo de 1953 Stalin moriría. Sin embargo, dado que Bulgaria también era un país comunista en ese momento, Vanga fue vista como una amenaza y fue encarcelada. Stalin murió precisamente el 5 de marzo de 1953 de una hemorragia cerebral y la mujer fue liberada. Pero ella no solo hizo predicciones relacionadas con países de la Unión Soviética. Algunas de ellas mencionaron eventos de orden global. En 1980, la mujer pronunció una nueva y escalofriante visión que había tenido. Estas son sus palabras exactas. Kursk se sumergirá en el agua y el mundo entero derramará lágrimas por el evento. A los ojos del mundo, se consideraba un evento imposible, dado que Kursk se encuentra a casi 600 kilómetros de la costa del mar. Sin embargo, 20 años después, la profecía se hizo realidad de una manera verdaderamente notable. El 12 de agosto del año 2000, el submarino nuclear ruso Kursk se hundió en el mar de Barents, matando a 118 personas a bordo y convirtiéndose en uno de los mayores desastres navales en la historia de Rusia. Nadie hasta ese momento habría creído posible tal cosa, pero la noticia se difundió rápidamente por todo el mundo, y el poder de Baba Vanga estaba asociado con el de Nostradamus. Unos años más tarde, en 1989, Baba habló de un evento que al comienzo del nuevo milenio amenazaría la paz mundial, y muchos, nuevamente, no entendieron completamente el significado de sus palabras. Esto es lo que ella dijo. Horror, horror. Nuestros hermanos americanos caerán tras ser atacados por pájaros de acero. Los lobos aullarán en un arbusto y correrá sangre inocente. 12 años después, el atentado que destruyó las Torres Gemelas sacudió a los Estados Unidos, un ataque que inició el conflicto en Irak. Incluso hoy en día, los medios de comunicación suelen citar a Baba Vanga, vinculando muchas de sus predicciones con hechos reales, algunos de los cuales incluyen el surgimiento de ISIS, el ascenso de China al poder, el fatal tsunami que mató a 220,000 personas en el sureste asiático en 2004, y muchos otros que son igual de aterradores, que esperamos nunca lleguen a pasar. Como el de la disolución de la Unión Soviética hace más de 40 años, y aunque aún no está claro a qué se refiere, vio a Putin emerger como un líder destacado. Todos se derretirán como el hielo, solo uno permanecerá intacto. La gloria de Vladimir, la gloria de Rusia. Hay demasiadas cosas dentro de una víctima. Nadie puede detener a Rusia. Todo será quitado de su camino y no solo será guardado, sino que también llegará a ser el Señor del mundo. También hay supuestas predicciones de numerosos y grandes desastres que nos afectarán a partir de 2023. Enormes cataclismos, meteoritos chocando con la Tierra, el desplazamiento del eje de la Tierra, terribles tormentas solares y una prohibición mundial de nacimientos impuesta específicamente debido a los desarrollos de estas situaciones difíciles. Eventos apocalípticos que tendrían el poder de cambiar la conciencia humana al subjugar y desviando significativamente la parábola de nuestra evolución. Pero eso no es todo. De hecho, Vanga supuestamente reveló que a partir de 2183, eventos de interés global y universal verían a la comunidad humana vinculada a la de los extraterrestres.
colonias humanas en Marte, un contacto extraterrestre y una nave espacial abandonada en el planeta Tierra, que podría generar una nueva enfermedad que causaría un envejecimiento instantáneo. Pero Vanga miró aún más hacia el futuro. 4304. Se encontrará una solución para superar cualquier enfermedad. 4308. Debido a la mutación, las personas finalmente comenzarán a usar su cerebro a más de 34% de su capacidad y perderán por completo la noción del mal y del odio. 4509. Conocer a Dios. El hombre finalmente alcanzará un nivel de desarrollo tan avanzado que podrá comunicarse con Dios. 4599. La raza humana alcanzará la inmortalidad. 4674. El desarrollo de la civilización llegará a su punto máximo. El número de personas que viven en diferentes planetas es de aproximadamente 340,000 millones. Comienza la asimilación con los extraterrestres. 5076. Un universo fronterizo. Y con ello, nadie sabe. 5078. La decisión de abandonar los confines del universo, mientras que alrededor del 40% de la población está en contra. 5079. El fin del mundo. No se sabe con certeza cuántas y cuáles de las profecías que se cumplieron después en realidad podrían haber sido atribuidas a las palabras de Baba. No hay documentos oficiales que la citen, solo testimonios de seguidores y entusiastas en blogs y en artículos periodísticos. Con esta base, también es posible que parte de estas predicciones hayan sido creadas ingeniosamente para dar mayor visibilidad a su figura. O, como en el caso de la predicción sobre Rusia, obtener un trato favorable de los elementos en el poder, en los gobiernos del ex bloque soviético. Estas son solo teorías, pero una cosa es cierta. Con la fama obtenida por su previsión, Vanga incluso logró anular la imposición de los cuerpos de poder de los clérigos ortodoxos locales. Continuando en los años 90, de hecho, con las ganancias de sus actividades clarividentes y las donaciones de quienes la apoyaron, construyó una iglesia en la ciudad de Petrich como lugar de culto. Este evento creó una gran cantidad de fricción dentro del clero, que no tenía intención de consagrar el extraño edificio. La estructura no tenía un altar, una cúpula o un lugar para orar, y los adornos presentes fueron una serie de retratos de santos pintados por Svetlin Rusev, un artista búlgaro famoso por su arte experimental. Eventualmente, sin embargo, temiendo la ira de sus seguidores o posibles patrocinadores políticos, los líderes de la iglesia acordaron consagrar el edificio. El 11 de agosto de 1996, Vangelia murió por complicaciones relacionadas con cáncer de mama. A su funeral asiste una gran multitud y, de acuerdo con la voluntad de Vanga, su casa en Petrich se convierte en un museo que abre sus puertas a visitantes de todo el mundo el 5 de mayo de 2008. En el transcurso de su vida, Vanga no solo hizo declaraciones sobre eventos futuros, sino que también afirmó que las habilidades que poseía estaban vinculadas a algo no terrestre, no humano. Según sus palabras, todas las profecías fueron causadas por la presencia de criaturas invisibles a nuestros ojos, pero no a los de ella. Criaturas cuya procedencia nunca pudo explicar claramente. Estas entidades podrían darle información sobre personas y nunca la transmitirían directamente a los interesados, porque para estos extraterrestres, la distancia y el tiempo no existen, a diferencia de lo que es cierto para los seres humanos normales. Para Vanga, la vida de todos los que estaban frente a ella era como una película, que se proyectaba desde el nacimiento hasta la muerte,
y la conduciría a tiempos remotos o futuros donde ninguno de los eventos podrían haber sido cambiados, incluso por su voluntad. Gracias a sus habilidades, los líderes soviéticos reservaron una tolerancia extrema por sus actividades como vidente, un hecho no indiferente, dado que el gobierno comunista persiguió a todos los que se declararon clarividentes, o al menos trataron de impedir que su fama se expandiera, viendo en la clarividencia una superstición del pasado que hay que erradicar. Por lo tanto, Vanga no solo fue tolerada y amada, sino que se convirtió en la única adivina apoyada por la URSS. Pero, ¿quiénes o qué son estas entidades? Capítulo 2. El Área 51 Europea. En los años 90, los años en los que Vanga intentó sacar a la luz su iglesia en Petrich, la mujer participó en una misión militar, donde las energías de las que a menudo hablaba parecían manifestarse casi a diario. Tsarichina es donde tuvo lugar esa operación en particular, que la hizo para siempre imborrable en las crónicas de la ufología mundial. Su nombre en clave, Proyecto Sunrise. El Proyecto Sunrise es la operación que tuvo lugar a partir del 6 de diciembre de 1990 al 19 de noviembre de 1992 en el subsuelo de Tsarichina. El proyecto, que comenzó con la intención de encontrar un tesoro perdido, el tesoro del zar Samuel, en el transcurso de 2 años, se transformó en una búsqueda subterránea de vida extraterrestre. Para que la misión encabezada por el Ministerio de Defensa tuviera éxito, los militares reclutaron a 3 personas con poderes psíquicos extraordinarios, incluyendo la clarividencia, la comunicación con el mundo de los espíritus y la curación. Los mediums Elizaveta Lozhinova, Dora Petkova y Dimitar Surakov fueron convocadas para participar en el proyecto desde sus primeros días. Pero antes incluso de acercarse al punto exacto donde deberían haber comenzado la excavación, Lozhinova sintió un fuerte estado de malestar, y cuando pisó el pueblo la primera vez, sucedió algo inesperado. Lozhinova entró en comunicación directa con una energía extraña, y se impregnó de ella como si hubiera poseído su cuerpo. Le indicó a los militares el punto exacto donde se concretaría la operación. A partir de ese momento, el sentimiento despertó en la mente de los psíquicos que el proyecto de investigación pronto sufriría un cambio, alejando a los militares de lo que esperaban. Las 3 fueron invadidas por una extraña vibración, y conforme la Tierra era removida, todas se encontraron frente a eventos paranormales repentinos e incidentes técnicos inexplicables. Tras meses de trabajo ininterrumpido, se construyó un túnel en espiral de 20 metros de profundidad, y la búsqueda se detuvo hasta que uno de los soldados abrió un paso a un área vacía. Con picos y martillos crearon una abertura de 1 metro de ancho en la cara de la roca. Al quitar algunos puñados de tierra y piedras, el grupo encontró algo sorprendente frente a ellos. Un largo corredor finamente diseñado que atravesaba las profundidades de ese misterioso lugar. Se envió una patrulla por el corredor para inspeccionarlo. Los soldados, felices de haber encontrado finalmente el camino que seguramente los llevaría al preciado tesoro del zar, tomó solo pocos pasos, pero en ese brevísimo periodo de tiempo se vieron obligados a cambiar de opinión. Bajaron por el túnel hasta llegar a un extraño y gran monolito triangular de piedra negra, incrustada en la roca. Allí encontraron el paso casi bloqueado completamente. Nada estaba escrito en la piedra, y la sustancia de la que estaba compuesta emitía una luz extraña, al punto que el objeto hizo que los presentes creyeran que fue inmaterial, irreal, un sueño. Repentinamente la tierra comenzó a temblar. Hubo un apagón, y algunos de los equipos que funcionan con baterías como radios y autos en el área se apagaban y encendían sin razón aparente. Durante mucho tiempo hubo interferencias en las frecuencias de radio. Los soldados intentaron quitar el extraño monolito triangular, pero descubrieron que el material del que estaba hecho era imposible de rayar o penetrar. Lo intentaron tantas veces
que empezaron a creer que estaba envuelto en algo, un escudo de energía. Era posible tocar algo muy delgado en la piedra, pero no había forma de que pudieran sentir la superficie de la roca bajo los dedos. Al día siguiente, las 3 psíquicas entrevistaron incesantemente a la población local y construyeron una colección de testimonios de los habitantes. Se contaron varias versiones del evento, pero un elemento las une a todas. Durante la noche, la gente vio algo fuera de lo común. Rápidas bolas de luz volando sobre las colinas de la ciudad. Algunos de ellos hablaban de extraños seres bípedos que, al amparo de la oscuridad, deambulaban cerca del perímetro de seguridad, un detalle también informado más tarde por los militares, quienes más de una vez se encontraron apuntando armas y antorchas a figuras humanoides escondidas en medio de los arbustos, que lograron desmaterializarse tan pronto fueron bañadas por la luz de las antorchas. Luego se agregó un extraño y preocupante testimonio, que encontró respuesta positiva entre todos los presentes. Una voz profunda, la misma noche en que se encontró el extraño corredor, resonó por todo el pueblo, invadiéndolo. El coronel Svetkov Kanev, después de escuchar el informe hecho por las médiums, decidió continuar las excavaciones, pero se llevarían a cabo solo bajo las indicaciones del grupo de psíquicas. Esta fue parte de los hechos que llevaron a Baba Vanga, ahora de 80 años, a afrontar el largo viaje de Petrich a Tsarichina. Su objetivo era aclarar la situación y tranquilizar a la gente que participaba en la operación. Convencidos de poder averiguar qué había detrás de las rocas en esa especie de templo subterráneo, Vanga habría dirigido el corazón de la operación de una manera menos invasiva, llevando a las médiums a contactar a diario con la entidad para entender a fondo de qué se trataba. A través de los medios de conexión con el mundo de los espíritus, las psíquicas intentaron contactar con esa energía. Lo consiguieron, y desde ese momento cuenta la leyenda que en el subsuelo de Tsarichina se esconde algo mucho más antiguo que un simple tesoro, algo que podría explicar el origen del todo. Elizaveta Lozhinova, Dora Petkova y Dimitar Surakov, gracias al apoyo de Vanga y sus medios psicotrónicos, es decir, a través de la recepción de información de frecuencias de energías decodificadas por el cerebro, lograron ponerse en contacto con la entidad que reside más allá del corredor antiguo casi todos los días. En particular, Lozhinova empezó a escribir algo parecido a instrucciones en forma de jeroglíficos. Los militares, que habían notado la velocidad de escritura con la que se compilaban las hojas, creyeron que parte de la información proporcionada por Lozhinova podría ser cierta, y unos días después el ministro de Defensa dio la orden al general Minchev, jefe de la operación, para reorganizar al grupo de las médiums, para interpretar toda la información recibida y registrarla palabra por palabra en un diario de trabajo. Lentamente y a través del arduo trabajo de traductores locales y extranjeros, el significado de todos los escritos se hizo más claro. La información recibida se refería y combinaba textos búlgaros antiguos, jeroglíficos, árabe, indio, China del Sur y escrituras rúnicas, algunas series de números naturales, signos astrológicos y planetas como Saturno, Júpiter, Neptuno y constelaciones como Piscis y Capricornio. Lozhinova escribió más de 800 páginas y de lo que pudo haber sido traducido, se habla de un evento que tuvo lugar 2575 años antes, así como una civilización que existió hace más de 8000 años. Baba Vanga también agregó que esta información fue dada por una entidad que era cualquier cosa menos terrestre. Un extraterrestre, el primero en llegar a nuestro planeta, definido físicamente como una criatura andrógina, ni hombre ni mujer. Según la historia, esta criatura que intentó contactarla procedía de un planeta llamado Fotón o Neotrina, que en lenguaje humano también puede traducirse como luz. Este planeta fue destruido en la antigüedad,
Y ahora, bajo Tsarichina, habita el cuerpo de uno de los seres que originalmente formaba parte de la raza suprema, de donde se engendraron los viejos seres humanos. Baba Vanga también definió la piedra como una barrera de protección biológica, y en su opinión, su destrucción podría haber ocasionado riesgos muy graves para la seguridad de todos. Bajo el escepticismo y temor de algunos, los militares continuaron con las excavaciones, encontrándose con otra barrera, una especie de losa de forma cóncava, y en el muro de su derecha encontraron unas piedras ensambladas para formar una figura humanoide. No era claro si este tipo de estatua ya estaba allí o se había formado durante las obras. El coronel dijo que un colega intentó varias veces excavar en un área cercana, pero un muro invisible le impidió continuar, y para consternación y fatiga de todos, se vieron obligados a interrumpir temporalmente el trabajo. De los fragmentos de información recopilados que los militares no excluyeron que algunos de los incidentes misteriosos que ocurrieron durante la investigación fueron causados por la hostilidad de una tecnología desconocida para ellos o por actividad genética de una inteligencia superior a los humanos. Una declaración que aparentemente también se encontró en las traducciones de los escritos de Longinova, donde la entidad subrayó que nuestra visión de la vida en el universo es demasiado limitada para poder entender completamente cómo se desarrolla. Además, para Vanga, la energía que podían sentir pertenecía al esqueleto de un extraterrestre enterrado allí hace miles de años. Un esqueleto gigantesco. Vanga le preguntó al general Dinev qué era lo que estaban buscando, pero sobre todo, por qué necesitaban eso que buscaban, dado que el ser que allí habitaba no era ni hombre ni mujer. Entonces ella le preguntó al general: «Bueno, Liubcho, ¿qué estás buscando? No es ni hombre ni mujer, mono amarillo. ¿Por qué lo necesitas?» Ese día, a unos 100 metros de la entidad, la anciana aconsejó a un grupo de psíquicos llevar un puñado de tierra para dejar delante de la piedra. Un puñado de tierra, probablemente un amuleto, capaz de atar permanentemente a los mediums a la fuente de energía. O un regalo simbólico, ya que la tierra tiene un significado relacionado con el poder de la vida, el renacimiento de la energía natural, la protección, la suerte y el amor, como se describe genuinamente en varios manuales de magia. En pocos días, Vanga terminó en muchos periódicos locales. La excavación había terminado. Ese agujero de Tsarichina fue sellado con toneladas de piedras y cemento y desapareció misteriosamente toda la documentación de la vidente. El ministro de Defensa, Nikolai Svinarov, hizo nuevas declaraciones años después. Admitió que los documentos clasificados habían sido enviados al extranjero, probablemente para perderlos de vista, ya que si se obtuviera información sobre los primeros habitantes de la Tierra, nuestra idea sobre la evolución de las especies tendría que cambiar por completo. La gente, confundida por las noticias contradictorias sobre el cierre de Tsarichina, hizo varias suposiciones. Unos argumentaban que la razón estaba ligada a la voluntad de los militares, otros de los mediums, otros aún debido al costo demasiado alto de la misión, también dado que la economía búlgara estaba en extrema dificultad tras la caída del comunismo en el país. Longinova luego trató de explicar lo que sucedió en esos días. Para ella, el grupo de psíquicos nunca le habría aconsejado detener las excavaciones. Al contrario, todos confiaban en Baba Vanga, y ella podía percibir y ver claramente lo que buscaban los militares. Ellos también querían continuar. Longinova estaba convencida de que los escritos no eran solo el resultado de la paranoia. Contrariamente a la opinión del historiador, Božidar Dimitrov, y del profesor Dimitar Okharov, quienes afirmaron que no eran nada más que hermosos garabatos. Según Vanga, un día, Longinova pudo descifrar los escritos. Algo estaba tratando de ponerse en contacto con ellos, y la anciana estaba segura de la dirección que debían tomar. Luego señala que toda la transcripción de la conversación sostenida con Vanga fue registrada y clasificada por el Ministerio de Defensa de Bulgaria, así como todos los demás documentos. Pero ella recordaba muy poco de todo el asunto,
probablemente también debido a la influencia de los intensos momentos que atravesaron. Con la visibilidad obtenida gracias a las historias que difunden en todo el país y luego en todo el mundo, hubo otras personas que fueron a Tsarichina con las mismas habilidades para conectarse a estas energías. Un ejemplo de esto es la experiencia de primera mano de un amigo de Ivomir Dimchev, un escritor búlgaro de renombre mundial que ha publicado una serie de libros de filosofía y autoayuda que tratan sobre la teoría de la cogitalidad. El objetivo de esta teoría sería gestionar conscientemente las propias energías en todos los campos, estableciendo una conexión a frecuencias cósmicas que se extienden sobre una realidad holográfica. Capítulo 3. La entidad de Tsarichina. La historia comienza cuando el amigo de Ivomir, que iba al sitio de Tsarichina, lo llamó bastante sorprendido, informando que de repente había comenzado a recibir jeroglíficos en forma automática. Como había sucedido en Longinova, el hombre sentía constantemente la necesidad de imprimir textos extraños en papel. También vio algunas imágenes extrañas en su mente y quiso representarlas. Ivomir luego le preguntó si podía analizar el material. Las cosas que vio lo sorprendieron. El escritor se quedó bastante seguro. La energía con la que estaba tratando de ponerse en contacto probablemente era la criatura andrógina que cuenta la leyenda. En su opinión, todo esto no fue fruto de casualidad, sino que se manifiesta a través de la mente cogital de su amigo, quien, al establecer una conexión con la energía, también podría haber recuperado las partes faltantes de lo que él mismo había descubierto parcialmente, porque el conocimiento, subrayó, no puede desaparecer. Los mensajes recibidos de la entidad eran exactamente lo que intentaba explicar a través de su libro, y las mismas experiencias vividas por su amigo fueron prueba de ello. La información que él, hasta ese momento, solo había teorizado, incuestionablemente estaba encontrando un resultado. A su amigo se le explicó cómo pedir las traducciones de los escritos. Unos días después, llamó y reportó en detalle algunos datos sobre la misteriosa frecuencia Megatron. El siguiente es un extracto del mensaje recibido de la entidad de Tsarichina. La triple hélice es solo el comienzo de una nueva evolución humana. El número de cromosomas aumentará y ya está todo escrito en el gen humano. Un día, tú también dominarás las vibraciones de baja frecuencia de la célula. Con nuestra llegada aquí, esta frecuencia ha disminuido demasiado, así que hemos creado esta fórmula. Luego la entidad revela una fórmula para regular el potencial de baja frecuencia de la célula. Lo que el ser humano no sabe es que es responsable por esta baja vibración en las células. Solo esto evita que la raza humana se destruya. Por un lado, es muy importante para el funcionamiento del planeta, y por otro, se transfiere a nuestra generación para formar la triple hélice del ADN y eliminar las barreras a frecuencias más bajas. Aunque no está claro el motivo de la eliminación de estas barreras, la entidad continúa contando la historia del planeta del que proviene y los secretos de la fórmula. Nuestro mundo estaba condenado debido a nuestra estupidez y nuestro juego con estas energías, que son responsables de casi todo el universo. La fórmula de la triple hélice sirve para encontrar al espíritu a través de un proceso de simbiosis, y todavía es posible y está disponible aquí en la Tierra, y es muy importante, ya que la evolución de la raza humana depende de esta simbiosis. Las frecuencias de la célula son de hecho transmitidas por el ADN en el espacio. Esta frecuencia transpersonal permite que todos los pensamientos de las personas se transmitan a una realidad superior. Todo es como una antena receptora, que de ninguna manera elimina la cognición y la memoria de la célula. Una especie de memoria universal, una memoria de frecuencia celular o atómica. Con la baja frecuencia transpersonal, te será posible para dirigir y dominar todo como la gravedad, así como la forma humana de pensar y comportarse. Esta es la única pieza que aún falta en el rompecabezas de nuestros descendientes.
los humanos. La transformación actual solo se puede hacer afinando la mente, capacidades cognitivas y conocimiento de las células, a lo que llaman fe. Esta simbiosis involucra todas las frecuencias conocidas y aquellas de las que no son conscientes. Para la entidad, la frecuencia del Megatron aún no ha sido encontrada por los hombres, porque no puede ser medido por nuestros meros instrumentos. Solo puede ser sentido por alguien que es muy sensible y escucha. Interactuará con todas las personas que han descubierto dentro de sí mismos su propia parte espiritual y que sería fácilmente capaz de manejarla. Luego, el texto cambia para subrayar cómo se vería la célula Megatron. Como todas las frecuencias, tendría una función de onda y estaría conectado a células, ya que también son frecuencias de onda. Se comportaría como una parte cristalina de la célula, ya que tendría una función refractiva, completamente invisible dentro del ADN, e ingresa un detalle particular sobre cómo se produciría esta frecuencia. Lo más importante por saber es que esta frecuencia se controla por las habilidades intuitivas del individuo. Sin embargo, la gestión y la fórmula para lograr este control es un proceso complejo. Entonces, también en la propia cadena del ADN, entre los enlaces, se encontraría una parte conectada a los fotones de luz. Si piensas en el ADN como una doble hélice como se pensaba anteriormente, encontrarás una pequeña brecha entre los cortes de enlace, la cual vibra en esta frecuencia de megatrones y se encuentra entre el quinto y el sexto enlace de la formación como una luz, lo que llaman fotones. Esta unión de frecuencia es muy sensible y es difícil de ver. Los enlaces nucleotrones, según la entidad, serían muy importantes para la evolución del ADN. Estarían controlados por un grupo de eslabones ubicados en la glándula pineal. Además, el ADN estaría estructurado principalmente por fotones de luz de pura coherencia con una frecuencia cerca de la frecuencia del amor o el bienestar, y solo a través del amor verdadero podría tener lugar una metamorfosis genética. Cuando se produzcan estos nuevos enlaces en el ADN, llegaremos a la simbiosis vibratoria de baja frecuencia de la célula, procedente de un planeta llamado Neutrina. La entidad concluye el mensaje hablando de ese planeta. Neutrina era un planeta de muy alta frecuencia, cercano a la frecuencia del ADN del amor. Hemos pasado por la transición que ahora estás experimentando, y esta es la razón por la que le estamos dando esta información. Para obtener la simbiosis de la célula, hay muchos pasos a seguir, pero este es solo uno de los que te daremos. Este es el primero. 2 días después, llegó otro mensaje. La entidad subraya que para eliminar la llamada protección y estimular la metamorfosis de las células, uno debe dejarse envolver por la frecuencia de Megatron, dejándola entrar en su ósmosis a través de un estado meditativo. En particular, se menciona una técnica meditativa oriental en la que los canales de conexión de las manos se fusionan a través del chakra del corazón, conectado a la mano izquierda, y el chakra del tercer ojo, o la glándula pineal, conectada a la mano derecha. El toque de las manos colocadas en los chakras a los que pertenecen, gracias también a un intenso deseo e intencionalidad, provocaría un vórtice energético capaz de generar un rayo de luz interior. Este rayo de luz comenzaría desde el área de la cadera, luego se liberaría desde el tercer ojo e impregnando al sujeto con su propia luz hasta el punto de reincorporarse a estos canales de energía y, por consecuencia, liberando la energía de la célula Megatron. En este punto, nuestra sangre sería capaz de generar nuevas réplicas de ADN al fusionar las hélices y separar las células, o en pocas palabras, aumentar el multiplicativo y la capacidad regenerativa de las células. Luego, hubo un tercer mensaje impactante que plantea la pregunta: ¿podría haber muchas otras dimensiones? De hecho, este método recomendado por la entidad no solo tendría como objetivo el generar bienestar físico, sino también otro tipo de conexión.
La tercera carta revela que la técnica meditativa estaría ligada a la liberación de energías conectadas entre los seres humanos, el planeta Tierra y el universo entero. Cada uno de nosotros funcionaría como una red cristalina por la que pasa energía y donde una serie de espejos reflejan la luz en diferentes direcciones y ángulos. Todo lo que nos rodea funcionaría como una red conductora de energía universal. Los seres humanos originalmente habrían estado compuestos de un espectro de luz en muchas frecuencias, pero se les dio solo un rango de estas para no causar una resonancia en la red. Con solo un rango de frecuencia, el ser humano tendría ahora la posibilidad de explorar solo una dimensión del holograma, que a su vez interactuaría con su esencia personal sin causar interferencia. Por lo tanto, todo en sus frecuencias, pero solo distinguimos algunas extensiones de estas. El mensaje de la entidad concluye entonces con un detalle particular. Las emociones del ser humano serían el único generador de energía capaz de crear impresiones sobre la realidad observada. Esta afirmación es parcialmente cierta. Desde un punto de vista biológico, el corazón es el centro del sistema circulatorio, mientras que la glándula pineal, que está conectada con el cerebro, se encarga del sistema nervioso central y es responsable del equilibrio hormonal de nuestro organismo. Para algunos pueblos, la glándula pineal es considerada el asiento del espíritu. También es la productora de una molécula particular llamada DMT, una sustancia que hace miles de años fue asumida por los pueblos de América del Sur gracias al consumo de ayahuasca, con la que sería posible llegar a un estado alucinatorio. Intervendría sobre estados emocionales como la felicidad, a través de la producción de hormonas como la melatonina. Por lo tanto, es muy probable que exista un vínculo entre el estado meditativo y los beneficios energéticos que genera. Incluso si no se sabe si este tipo de técnica realmente puede afectar nuestra genética o la curación de enfermedades graves. A pesar de esto, es bien sabido que el cuerpo humano genera una multitud de frecuencias a través del cerebro. Funciona como una máquina biológica eléctrica capaz de decodificar entradas y también generando involuntariamente salidas de energía que se expresan a través de ondas cerebrales, descargándolas por el resto del cuerpo. Las ondas cerebrales son parte de la actividad eléctrica del cerebro, y las etapas de nuestra conciencia se deben a la actividad incesante de estas ondas, las cuales son ondas electromagnéticas. Diferentes pensamientos producen diferentes vibraciones, las cuales se calculan en hercios o ciclados por segundo y varían según el tipo de actividad que el cerebro esté usando. Se dividen en ondas delta, teta, alfa, beta y gamma. Al ver este video, por ejemplo, es muy probable que tu cerebro esté produciendo ondas beta. Pero, ¿de qué está hablando la entidad de Tsarichina? ¿Y cuál sería la célula Megatron? Analizando el texto a fondo, cuando el ente de Tsarichina habla de la célula Megatron, parecería que se trata de los biofotones, descubiertos por la biología cuántica. Entonces, de acuerdo con las palabras del ser, ¿es posible que estos campos eléctricos se deban a moléculas con un componente luminoso? Según la biología cuántica ya mencionada, sí, esto es cierto. Sujeto a discusiones frecuentes entre los académicos, para la biología cuántica el cuerpo humano ya no se considera simplemente como un organismo controlado exclusivamente por reacciones bioquímicas, sino sobre todo por energía. Como afirma el Dr. Fritz Albert Popp, todavía estamos en el umbral de comprender plenamente la compleja relación entre la luz y la vida, pero ahora podemos decir con firmeza que la función de todo nuestro metabolismo depende de los biofotones. Así como la entidad subrayó que las partes más infinitesimales de nosotros se componen de luz a través de la célula Megatron, la biología cuántica también destacaría lo mismo, pero a través de biofotones de baja luminiscencia. Todos seríamos capaces de ver la materia gracias a los procesos que tienen lugar entre el ADN y la luz.
Los seres humanos estarían hechos de compuestos de mecanismos biológicos, pero sobre todo de energía generada por los biofotones presentes en el ADN, que por su frecuencia permitirían ver la materia, porque él mismo genera luz de baja frecuencia o ligera luminiscencia. Organizaciones como Ego Crea Net, una ONG de Florencia, Italia, cuyo objetivo es estudiar precisamente estas teorías, reuniendo a investigadores de diversas disciplinas tradicionales basados en la energía vital. Disciplinas como el yoga, la acupuntura, la terapia de paranoia, la terapia con láser y la osteopatía. Su objetivo es superar el marco mecanicista actual de las ciencias biofísicas y propone soluciones alternativas para la investigación y el tratamiento médico, incluyendo los autogenerativos. Según la teoría del físico Fritz Albert Popp, el 90% de los biofotones luminiscentes serían producidos por el ADN de todos los sistemas vivos y se encontraría en el enlace ADN-ARN como una especie de antena transmisora receptora de fotones. La cadena de nuestra información genética dejaría de ser, por tanto, solo un mecanismo causado por enlaces simples de aminoácidos o proteínas. Los biofotones serían capaces de comunicar señales de información de forma remota, vinculadas al desarrollo y cambio del cuerpo humano o morfogénesis, en todas las fases de la vida, desde el feto hasta el adulto. Además, estos biofotones regularían y favorecerían una acción incisiva sobre el equilibrio molecular energético, incluso yendo tan lejos como para curar a la persona psicofísicamente. Sin embargo, para observar la teoría biocuántica con otros ojos, es necesario entender que aunque sea imposible ver los fotones, reaccionamos con los biofotones. Pero, ¿cómo? Los fotones generados por la luz alcanzan la retina del ojo activando la rodopsina, la sustancia que nos hace ver los colores, y los conos y bastones, las sustancias que nos hacen ver las formas. Para transmitir la señal al cerebro y dejarnos ver las imágenes, estas sustancias provocan procesos complejos de impulsos eléctricos que, llegando al ADN de las células neuronales, también irradian y activan los biofotones dentro de la misma cadena genética. En definitiva, los biofotones serían los responsables de la absorción de la luz en el cuerpo humano, como la que se produce en la fotosíntesis de las plantas. Luego se subraya que las luces que creemos ver directamente ya no serían solo un factor externo, sino también interno, y se produciría en nuestro cerebro. Razonando como antes, uno podría entender de esta manera cómo es posible soñar un mundo iluminado durante la fase REM de nuestros sueños. Así que, aquí también habría un vínculo entre la luz y el ADN. Pero, ¿podrían las prácticas sugeridas por el ser de Tsarichina y la biología cuántica ser realmente eficaces para el desarrollo de nuevos enlaces y formas de ADN? Esto no está claro. En cualquier caso, con un ojo inquisitivo, fue posible confirmar que la biología cuántica se anticipa en gran medida a la teoría de los seres de Tsarichina, ya que estamos hablando de estudios académicos realizados casi 100 años antes. Según investigaciones realizadas en los últimos años, el ADN de triple hélice sí existe y es fuente de estudios sobre desarrollo genético y soluciones contra enfermedades como el cáncer. De hecho, el ADN no solo sería de doble hélice como siempre se nos ha enseñado, sino que habría ADN con múltiples tipos de hélice, incluida la triple hélice. Pongamos un breve ejemplo. En promedio, en el ADN, el enlace se produce entre una purina y una pirimidina, que se encuentran en dos hebras opuestas de la cadena. Sin embargo, no es raro tener un hilo de la doble hélice compuesto exclusivamente de purinas, y esto conlleva la posibilidad de injertar una tercera hebra con la misma polaridad, es decir, purina con purina. Este tipo de interacciones se denominan interacciones de Huxten.
La existencia de estos emparejamientos no canónicos fue propuesto en 1963 por Carl Huxton y se observaron experimentalmente por primera vez en 1974. Entonces, ¿qué escondieron de nosotros los seres de Tsarichina? Es posible que nunca lo sepamos, al menos hasta que alguien intente abrir el sitio nuevamente, finalmente poniendo los ojos de la verdad a riesgo y peligro de todos nosotros. O bien, podemos analizar a fondo lo que ya sabemos y demostrar, como también dice Ivomir Timchev, que hay un conocimiento que no puede desaparecer. El ser humano y su tiempo están inevitablemente conectados a la luz de las estrellas. Para la creación de este documental, uno de nuestros camarógrafos fue a Tsarichina. Estas son algunas de las imágenes que pudo conseguir. El pequeño pueblo estaba vacío. No había personas, solo el sonido del viento. El agujero de Tsarichina se encontraba en el centro del pueblo, justo enfrente de la iglesia. Fue cerrado hace más de 20 años. Al día de hoy, lo único que queda es una piedra sobre el lugar de excavación. En la piedra hay una escritura que dice Dubkata, que significa el hoyo. El viento.